y adquirir nuevas competencias. La capacidad de adaptación al cambio y la actualización de conocimientos ha hecho posible la permanencia de muchos documentalistas. La incorporación de nuevas generaciones de documentalistas requiere, sin lugar a dudas, de estos atributos. Hace algunos años se desconocía el trabajo del documentalista sonoro. En los últimos años ha adquirido presencia e importancia la preservación y gestión de contenidos digitales y el trabajo coordinado con profesionales de otras disciplinas. El documentalista sonoro no puede quedarse al margen de todos estos cambios. Este es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes retos que enfrenta el documentalista sonoro como profesional de la información. La sociedad necesita a profesionales de la información como el documentalista sonoro para definir ideales, imperativos y enlazar estos con la construcción de la sociedad del conocimiento. Por eso, cuando definamos al documentalista sonoro, debemos aludir al profesional de la información que diseña las bases para una sociedad del futuro. Gracias. Muchas gracias, profesor. Esto sí que es milimetrar el tiempo como en la radio. Impecable. Gracias. Interviene en último lugar, lo que no tiene ninguna connotación, sino todo lo contrario, la profesora Torres Vargas. La ponencia de Araceli Torres Vargas se titula El exceso de información, que viene muy a punto para resumir lo que se ha comentado, análisis a la luz de la misión del bibliotecario. Es doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, maestra en Bibliotecología por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora titular del IBI, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Imparte docencia en el posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Actualmente imparte el seminario Análisis Documental y el seminario de Tecnologías de la Información, y es también profesora de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando quieras, por favor. Yo también, antes que nada, quiero agradecer por la invitación por parte de los organizadores de este seminario hispano-mexicano. Voy a dar lectura a lo que preparé. Sabemos que el libro es uno de los soportes de información que sigue y seguirá presente en el ecosistema de la información, pero a él se han añadido muchos otros medios y soportes de información. El presente documento muestra un breve análisis sobre el exceso de información en los medios digitales actuales a partir de los elementos que José Ortega y Gasset desarrolla en su misión del bibliotecario, en especial sobre aquellos que enuncia en el apartado El libro como conflicto, con la finalidad del establecimiento de una caracterización de la recuperación de la información en los medios digitales de comunicación y el trabajo del profesional de la información ante el desafío del exceso de la información. En la misión del bibliotecario, José Ortega y Gasset incluyó un apartado que tituló El libro como conflicto, en donde señala aquellos atributos negativos que él percibía sobre el libro, aspectos que a continuación resumo. Primero, hay ya demasiados libros, aún reduciendo sobremanera el número de temas a que cada hombre dedica su atención. La cantidad de libros que necesita ingerir es tan enorme que rebasa los límites de su tiempo y su capacidad de asimilación. El problema central para Ortega y Gasset residía en la necesidad por hacer una estadística de las ideas a partir de la revisión de las obras relativas a cada tema. Para él no era suficiente destacar las obras representativas, sino el rescate de todas aquellas que fueran útiles en la precisión del tiempo en que una idea brota, se expande, tiene vigencia y declina. Segundo punto. Constantemente se producen libros en abundancia torrencial y muchos de ellos son inútiles. Tercero, como alternativa ante la gran cantidad de libros, Ortega y Gasset observaba que el bibliotecario debía ser el encargado de dirigir al lector no especializado como un filtro que se interpone entre el torrente de los libros y el hombre. La generación de información no ha cesado, más aún se incrementa notablemente en los medios digitales y sigue siendo motivo de análisis. Para tener una idea de lo que se produce en la red, basta decir que la cantidad de datos que se generó desde los albores de la civilización hasta el año 2003
es la misma cantidad que se genera cada 2 días desde el 2010. Este fenómeno se nombra de diferentes formas: sobrecarga de información, exceso de información, ansiedad de información o fatiga de la información, que se define como un síndrome que deriva de la sobreexposición a la gran cantidad de información, en donde surge un agotamiento por el intento de asimilar cantidades excesivas de información de los medios de comunicación. David Foster llamó a esta situación ruido total y lo definió como aquella sensación de desesperación por estar informado. Mencionó lo siguiente: nosotros los humanos nos encontramos sumidos en un exceso de información. Tenemos, por lo menos en teoría, el acceso a la información sobre todos los temas de todos los rincones del mundo, las 24 horas del día, y sin embargo, es muy fácil sentirse completamente desorientado, irremediablemente perdido en este mar de información. Uno puede dedicarse a elaborar un artículo y de momento visita un blog que a su vez lleva una página web. No es solo la gran cantidad de información lo que hace las cosas difíciles, sino encontrar lo que verdaderamente vale la pena. Por su parte, Nicholas Kerr asevera que vivimos sobrecargados de información, convertidos en simples decodificadores y sin la capacidad de filtrar las distracciones que nos bombardean. Al estar inmersos en un embotellamiento continuo de información, no somos capaces de procesar todo lo que nos llega, afirma el autor. En la literatura se define el exceso de información como aquel momento en que la oferta de información supera la capacidad de asimilación del individuo. ¿Qué puede hacer el bibliotecario frente a esta situación para dar solución? Una alternativa es atender la recuperación de la información. La recuperación de la información es aquel proceso o método por el cual un usuario es capaz de convertir su necesidad de información en una lista de documentos que le son útiles dentro del universo de documentos almacenados. Frente al problema de exceso de información, el bibliotecario debe tener en cuenta las nuevas tendencias que, por un lado, generan mayores cantidades de información, como el Internet de las cosas, y por otro lado, los métodos para recuperar datos e información en esos grandes silos, como es el Big Data. Respecto al Big Data, se espera que a futuro logre cubrir 4 condiciones. Primera, volumen. Segunda, velocidad. Tercera, variedad. Y cuarta, veracidad. Todo esto en los datos. Hasta este momento se ha avanzado en el volumen y otro tanto en la velocidad, pero falta desarrollo en la integración de las diversas fuentes de datos, los diferentes tipos de datos y en asegurar que se trabaje sobre todo con la validez de los datos. Otro de los aspectos que debe tener en cuenta el bibliotecario como alternativa de recuperación es la minería de texto, que se define como el proceso encargado del descubrimiento de conocimientos que no existían explícitamente en ningún texto de ninguna colección, pero que surgen de relacionar el contenido de varios de ellos. La minería de texto es el proceso de analizar escritos para extraer información que resulta útil para propósitos particulares. Aspectos como estos también se refieren a la recuperación de la información y pueden contribuir para hacer frente al exceso de la información. Cito algunos. Ontología de dominio, que se utiliza para formular una representación exhaustiva y rigurosa de un dominio o área mediante la identificación y definición de los conceptos y las relaciones entre los mismos. Otra alternativa son las taxonomías, que implica la participación de muchas áreas y demanda atender diferentes contextos de usuarios. En la elaboración de taxonomías se debe considerar la perspectiva del usuario, limitar el número de opciones presentadas al usuario con el fin de evitar la frustración, asegurar que la interfaz de búsqueda y navegación sean simples para mejorar la efectividad en la recuperación por parte del usuario. Y una última que en este documento menciono es la red semántica para la recuperación. Existen numerosas aplicaciones que se insertan en esta tendencia. Un ejemplo es el modelo mediador de Markov, que en el ámbito de la recuperación de imágenes desarrolla una cuestión muy interesante mediante redes semánticas en donde se combina la información cromática y espacial de las imágenes que están en el sistema de recuperación, dado que las imágenes se deberían de recuperar por algo más que texto. En definitiva, el exceso de información implica una serie de dificultades al momento de elegir qué leer,
debido al tiempo dedicado a la búsqueda y procesamiento de información, así como a la incapacidad para elegir entre numerosas fuentes de información de diferente naturaleza. Esta dificultad se puede eliminar si se trabaja en el desarrollo de sistemas basados en una óptima recuperación de la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Georgina, también por ajustarte tan al tiempo, y a todos los miembros de la mesa, y ellos sin amenazas. Vamos bien. Interesante la observación de Ortega y demasiados libros, porque si Ortega levantara la cabeza y viera lo que hace Alfonso por las redes, ya está. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas o comentarios, sí, por favor. Pues, sí. Bueno, sí me gustaría saber, muy interesantes todas, nos hacen reflexionar mucho acerca de estos temas, y me gustaría preguntar directamente a los que presentaron, tanto Alfonso como Federico y María, ¿qué están haciendo en relación a los metadatos, por ejemplo, para recuperar, por ejemplo, o sobre todo para la preservación de esta información? Porque como ya se comentó anteriormente en las dos presentaciones, las últimas, lo importante de prever que se mantenga la información en la web, ¿no? Entonces, ¿qué tanto están haciendo, tanto para recuperar como para preservar todos estos documentos que nos presentaron? Empiezo yo. Bueno, a ver, nosotros lo que divulgamos en la red es una simplificación de lo que tenemos en nuestra base de datos. Nosotros tenemos una base de datos compleja, con abundante información. Todo lo que hay, lo que se publica desde el año 90 está bien etiquetado por autor, fechas, títulos. Incluso tenemos tesauros para controlar los personajes, los lugares y demás. En Internet hacemos una versión más simple, más simplificada, pero ayuda a una cosa. Es muy complejo hacer entender a las organizaciones que la catalogación de nuestros elementos es muy importante, pero están entrando por una cosa muy curiosa, y es que Google valora mucho el que los contenidos estén bien etiquetados, que tengas unos índices, entonces gracias a eso estamos invirtiendo más en eso, pero nosotros, nuestra base de datos es una base de datos compleja en la que todos los elementos que vamos incorporando es donde está la huella, el cuello del embudo. Yo puedo digitalizar 500.000 de fotos en menos de un mes, pero no las puedo catalogar en 500.000. Entonces por eso vamos poquito a poco, a paso de tortuga, pero bueno, vamos incorporando estas cosas. Y nosotros sí que tenemos toda una política, es decir, estamos integrados en un sistema mucho más complejo, y gracias a ello pues siempre se tiene copia de seguridad, una estructura de los datos lo más compleja que permiten los sistemas y demás. Bueno, nosotros en principio el portal que hicimos se llama Redocon, que es la red de documentación en medios de comunicación. Ahí trabajamos con taxonomías. En Bibliored estamos trabajando, como es un blog tipo WordPress o tipo Blogger, generamos metadatos sencillitos, muy sencillitos. Eso sí, tenemos un buscador que te busca todas y cada una de las palabras y las relaciona, las interrelaciona. Hemos hecho ahí un trabajo un poco de mejorar la búsqueda avanzada. Pero la idea es lo que antes yo mencionaba, la referencia, que es un sitio mexicano, no sé si lo conocen, muy interesante, porque ahí están trabajando ya con mapas mentales, el Mind Map, y eso es lo que a mí me gustaría que trabajáramos y que lo aplicáramos a Bibliored, y que me gustaría comentarlo luego por la tarde en la reunión del grupo de trabajo cerrado, para ver qué podemos hacer ahí entre México y España, pero podemos hacer cosas muy interesantes utilizando y apoyándonos en lo que están haciendo en otros lugares y aplicarlo. O sea, hay un trabajo muy interesante por hacer y resolver en estos momentos.
Yo muy brevemente decir que en cuanto a los blogs no hay una normalización. Los metadatos los estipulan, los dicen, los ponen los responsables de los blogs. Y hemos visto, por ejemplo, que en ocio ABC mete lo que sería cocina, engloba lo que sería cocina, lo que engloba cine, y sin embargo en El País, por ejemplo, tiene un apartado específico de cocina o tiene un apartado específico de sociedad, y en los otros periódicos lo llaman actualidad. Por eso no hay una normalización, es una cosa que se tendría que hacer. Mi pregunta es muy sencilla. A mí lo que me preocupa, precisamente por la experiencia en un macrotesauro que se realizó en México para el ámbito educativo, es la cantidad de tiempo que lleva la catalogación de audiovisuales. Entonces, mi pregunta es, en la experiencia de Federico, ¿cuánto tiempo en promedio lleva la catalogación de fotografías? Eso es algo muy difícil de valorar. El primer factor es el documentalista que lo haga. Es decir, hay una diferencia enorme entre un documentalista experimentado con una... Nosotros, por la naturaleza de nuestros fondos, tenga en cuenta que nosotros digitalizamos una fotografía de Sarita Montiel, de sus años mexicanos, o del Premio Nobel de Física del año 57. Nosotros lo hacemos por horas. Yo ya tengo poco personal y entonces se dedica todos los días unas horas a lo que se pueda catalogar. Y durante esas horas se cataloga lo que se puede. Y tenemos... Yo no estoy catalogando todos los fondos que entran. Tenga en cuenta que en el último año han entrado 450.000 fotografías en el fondo. Es imposible. Muchas sí que vienen con bastantes datos de por sí, que son los que aprovechamos. Ya sabemos la fecha de la imagen, sabemos el autor que lo ha hecho porque los fotógrafos lo ponen. Los obligamos a que metan una pequeña descripción de lo que hay en los contenidos porque lo hay. Si son fotos de agencia, nosotros no guardamos más que las que se publican, ¿no? Pero las que se publican sí que tienen los campos IPTC que se usan de aquella manera, es decir, no está normalizado. Decir cuánto puede ser, pues hay días que a lo mejor un documentalista se puede catalogar 80 fotos o 100 y otros días 5 o 10 o 15. Entonces nosotros vamos haciendo catalogaciones como en la arqueología vamos por capas. Entonces primero buscamos que todas tengan una autoría, saber quién es el autor de la foto, la imagen, que haya una descripción mínima que nos permita controlar. Y las que son más interesantes desde un punto de vista documental y que es complejo de explicar, esas se catalogan con más cuidado. Pero es un trabajo arduo. Yo, por ejemplo, estuvimos a punto de cerrar un acuerdo con Telefónica para digitalizar nuestros fondos. Hicimos estudios de toda clase. Al final optamos porque lo que se iba a hacer era dedicarle horas de trabajo y lo que se pudiese hacer, porque es que es muy complicado. Nosotros tenemos fotografías que tienen en el anverso toda la información del mundo y otras que para saber el año de la fotografía aproximado tenemos que ampliar y mirar la matrícula de un automóvil. Entonces tenemos un programita que metes las matrículas españolas y te dice está matriculado en 65, pues es posterior, pero tampoco sabemos mucho, porque es que es muy complejo, es muy difícil de evaluar. Yo creo que eso es uno de lo más difícil además de transmitir. Ustedes lo entienden, pero en mi empresa no. ¿Cómo que no? Dime cuánto. ¿Cómo te voy a decir? 150 fotos. Y es una cantidad que yo he dicho muchas. Yo al final siempre digo 150 fotos. Ya está. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay veces que hay fotógrafos que hacen un reportaje y entonces te meten 25 fotos que son iguales. O sea, te las haces en un pit-pass. Es Marujita Díaz y primer plano y ya está. Pero luego hay otras fotografías muy complejas y cuanto más antiguas, peor, porque entonces tienes menos elementos con los que decir. Y luego ya termino, es que me enrollo. Es decir, nosotros con toda la digitalización y el hecho de tener nuestra página web que nos obliga a que cada foto que comentamos lo hacemos con más cuidado si cabe,
nos hemos encontrado, tenemos una lista, yo, el compañero que lo hace conmigo, Antonio, tenemos él y yo una pequeña lista que algún día publicaremos, lugares inventados. Es decir, Holmenkollen, yo lo conozco porque mi familia, por parte de madre, son noruega, hay unos saltos de esquí en las afueras de Oslo que son Holmenkollen. Bueno, hasta que yo vi que era eso, porque ponían saltos de Chipping. Unas cosas alucinantes. Y se había publicado, y estaba publicado en el... Entonces, cuando buscamos en Google, muchas veces nos encontramos que la única referencia de un lugar es la que se ha publicado en ABC. Esto no existe, y nos hemos encontrado con pueblos, condados inexistentes en Inglaterra, Holmenkollen, que no me acuerdo ahora cómo sea, nombres de personas completamente absurdos, y entonces, claro, eso te lo pasas muy bien, es muy divertido, pero cuando estás haciendo diciendo, pero qué animal es esto, a ver, entonces es muy complicado de medir. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? Dejamos la última y ya cambiamos de mesa, si os parece, por favor. Rápidamente, digo, las exposiciones son unas presentaciones muy interesantes. Otra vez, nuevamente, voy a hacer un comentario respecto a la presentación de Federico, que fotoperiodismo es algo fascinante. Y aquí me remito un poco a lo que comentabas, que decías, no todos los que hacen fotografías son fotógrafos, y que muchas veces, por una cuestión editorial, tú consideras pues más el contenido que la calidad misma de la foto, y que lo has puesto inclusive en portada, ¿no? Y aquí me lleva rápidamente a una exposición que está aquí muy cerca de Enrique Meneses, que cuando uno llega a esta, en la presentación de este gran pues, fotógrafo, fotoperiodista, pues los que critican y hablan sobre su obra dicen que pues, en realidad no era un fotógrafo, pero que se fue haciendo. Y otros, en cambio, sin embargo, mencionan sus cualidades, esta forma de ver muy precisa, citando inclusive a Albert Camus cuando comentaba que el periodista es aquel que está justo en el momento preciso de la noticia, ¿no? Y esto también me lleva rápidamente a lo que es el Archivo Casasola en México. Los que han ido a México seguramente han visto estas fotografías color sepia que retratan toda una época de principios del siglo pasado, la época revolucionaria, etcétera, y que pues se retratan efectivamente una situación muy específica mexicana y que forman parte de nuestra cultura fotográfica. Yo me enteré y me sorprendió que este archivo, algunas de sus fotografías son justamente hechas por anónimos y que después fueron integradas al Archivo Casasola. Yo dije, yo pensé que todas eran de la familia Casasola, y de ahí la importancia de un fotógrafo que se puede hacer justo en el momento pues que se presenta una noticia y que no necesariamente tiene que tener una formación fotográfica, ¿no? Gracias. Me gustaría que... voy a contestar brevemente y me gustaría luego pasarle la palabra al doctor Sánchez Vigil. Hace poco, hace como 3 semanas, publicamos unas dobles páginas en ABC sobre la fotografía más importante posiblemente que haya publicado ABC, que es el atentado de Alfonso XIII el día de su boda. Y me tocó a mí hacer el comentario en doble página de la foto y demás. Yo contaba ahí una cosa muy curiosa. Los mejores fotógrafos con los que se podía contar en Madrid en aquella época, pues estaba Franzen, estaba Goñi, estaba Julio Duca. Había los mejores fotógrafos de prensa que había en España. El director de ABC, fundador, los distribuyó por todos los lugares importantes. Hubo un atentado justo en la calle Mayor, que era el regreso de la comitiva real, y era un recorrido ya sin ningún interés. Ya habían salido, ya se habían casado y estaban empezando. Y ahí no había ningún fotógrafo. Pero había un estudiante de medicina, mesonero Romanos, sobrino nieto del gran mesonero Romanos, que con una cámara que le había regalado su padre hizo una instantánea. Se la llevó al director de ABC y se publicó. No era un profesional, nunca hizo más fotografías que en su ámbito personal. Yo he intentado buscar esas fotos para intentar incluso adquirirlas por el periódico. Nadie lo sabe, ni siquiera la familia. Nunca volvió a hacer esa foto que le dieron 300 pesetas, que era una barbaridad de la época, y esa. Y yo siempre lo pongo como ejemplo. No es una gran foto, no es técnicamente buena, no es la mejor, pero estaba donde tenía que estar, y esa es la función de
del fotoperiodismo. Pero esto había. Enrique Meneses es un gran fotógrafo porque estaba ahí. Yo en eso no soy tan purista. Claro que a lo mejor desde un punto de vista técnico puedan ser, a mí no me lo parecen, pero porque si yo veo el contenido, me puede más el contenido de la fotografía que todo el aspecto estético, ¿no? Pero me gustaría que Juan Miguel opinase sobre esto, que seguramente sabrá bastante más que yo. Seguro que no. Muchas gracias por darme la palabra. Me parece estupendo el ejemplo. Es un ejemplo además en el que, es un minuto nada más, un ejemplo en el que además es muy interesante porque el fotógrafo estaba colocado en el sitio donde esperaba que hiciera la peor foto. Es decir, el rey se casa en una iglesia y de la iglesia al Palacio Real colocan a los mejores fotógrafos en los mejores sitios, puerta de la iglesia, puerta del palacio, y a este señor le ceden una cámara para que se coloque en uno de los peores sitios del recorrido, que es donde se produce el atentado, en el más inesperado. Y en relación con eso hay muchísimos ejemplos. Casasola, claro, es una empresa. Casasola produce. Aquí hay un paralelo con un fotógrafo que se llama Antonio Cánovas del Castillo, sobrino nieto del político, que es Kaulak, del político Antonio Cánovas del Castillo, que todo lo firma Kaulak en el estudio. Y tuvo 27 empleados, de los cuales 6 eran operadores, algunos dibujantes e ilustradores discípulos de Sorolla, que eran los operadores que tomaban las fotos. Cuando lees la prensa, que es nuestra fuente en la hemeroteca, es maravilloso. Cuando lees la prensa, la reina visitó el estudio de Kaulak y Gamonal la recibió y le hizo el retrato. Sin embargo, la firma del retrato como Casasola lleva la estampa, estampado el sello de Kaulak. Se están atribuyendo las fotos a las empresas, que es lo mismo si lo consideramos el ejemplo de empresa de ABC, con la cantidad de fotógrafos que han pasado por ahí. Luego es muy difícil y de hecho están trabajando en ello, intentando recuperar los autores, pero a veces es prácticamente imposible. Incluso ahora mismo la agencia EFE tiene 7 profesionales trabajando y todos entregan la pastilla de lo que están haciendo y firma como EFE. Eso en el caso de los estudios. Y en el caso del fotoperiodismo, algunas de las investigaciones resultan asombrosas, tan asombrosas que aquí hay un fotógrafo muy importante, se llama Agustí Centelles, que cubre la Guerra Civil Española en Barcelona. Es el primero que hace fotos después del golpe de Estado del 18 de julio en Barcelona, y se publican las fotografías en un periódico. Estas fotos las saca luego fuera del país, las recupera 50 años después en Francia, se hacen grandes exposiciones en España y en Nueva York, con la firma de Centelles. Bueno, pues en el periódico de la época, que se titulaba Ahora, que es un periódico muy poco estudiado, un diario, aparece todas las fotos de Centelles del 18 de julio firmadas por un fotógrafo sevillano que se apellidaba González. Es decir, que se producía un intercambio de material. Y ahora ya lo remato con el ejemplo actual. Cuando nosotros, yo pongo el ejemplo, yo trabajo ahora en los toros. Empieza la feria de San Isidro y sale un torero a hombros. Ese torero sale a hombros y si yo no he conseguido la fotografía, o la he conseguido yo y la necesita el fotógrafo de ABC, le intercambio la pastilla, porque yo no publico en ABC, publico en un blog y él necesita la foto, pero es que lo hace él conmigo. Esto es habitual ahora, habitual antes y habitual en el siglo XIX, el intercambio de fotografías luego selladas. Es verdad que después, cuando una foto se premia, establece la polémica, pero entre tanto se produce el intercambio y se sigue produciendo el intercambio de imágenes, y de esto hay mucho también por estudiar. Gracias. ¿Hay alguna cuestión más? Entonces estamos... Sí. Yo es una pregunta para hacerla muy cortita. Solamente me gustaría saber el tratamiento que hacéis vosotros del archivo sonoro, si lo hacéis desde el punto de vista de los archivos como archivo o como colección. Bueno, a ver, para el tratamiento del documento sonoro como unidad, como grabación, desde un programa radiofónico hasta una serie radiofónica, y estos documentos unitarios a su vez se integran como series y como colecciones dentro de un fondo, de un archivo, sea analógico o digital. Muy bien, pues muchas gracias a todos y continuamos con la siguiente sesión. Gracias. Gracias.
por la moderación. Algo que sí me ha caído. Oye, pero de casualidad no está cargado. ¿Quieres cargarlo? No, ya no se lo traigo porque sabes qué pasa que no tiene sentido que estaba bajando. No, pues me ha caído. ¿Quieres uno? ¿Quieres que le preste un pollo? Muchas gracias. Luego una vez María nos hizo favor para que aprenda. Lo que se trata es eso, de que aprendas. Igual, pero yo manejo preservación para todos, No pasa nada, podemos hacer cambios. voy a dar cuántos folios, tío.
a las 7 de la mañana del jueves. Porque ya estoy a la ella ya se queda ¿a qué hora regresarías? Como a las 8 y ya llegamos a la bueno, a las 6 Sí, ya me la acabas de decir. Bueno, quiero campeona. sola. Ante el peligro. Ahora vamos a ver. Pero vamos a ver que fuera Antimesa. para ponernos de acuerdo. Entramos en el personaje. Yo lo pago por mí. Ya tú lo decides. Y del deseo tenemos Bueno, por favor, vamos a ir empezando esta mesa de patrimonio y lectura con 4 intervinientes. Voy a hacer una rapidísima presentación de todos ellos para que luego empiece cada uno su exposición. En primer lugar, José Luis Gonzalo Sánchez Molero es profesor titular de esta casa. Estudió Geografía e Historia, se especializó en Historia Moderna, hizo su tesis sobre el erasmismo y la educación de Felipe II. Luego tiene un currículum impresionante de muchísimos libros, obras, premios, pero como lo tienen en muchísimos sitios, pues lo pueden ver. Lo único que voy a decir es que lo último que ha hecho, que ha sido ser comisario de la exposición sobre el 5º centenario de la Biblia Políglota Complutense, que acabamos de cerrar en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Y además es el secretario de esta facultad, con lo cual ya he dicho todo. En segundo lugar, tenemos a Arantxa Domingo Malvedí, doctora en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, profesora asociada de esta casa, pero ella está, yo creo, más aquí porque trabaja en la Real Biblioteca de Madrid, donde se encarga de los fondos bibliográficos que están allí. Y tiene entre sus publicaciones la Biblioteca y Epistolario de Hernán Núñez de Guzmán, disponiendo anaqueles para libros, nuevos datos sobre la Biblioteca de Jerónimo Zurita, y Bibliografía Humanista en tiempos de Felipe II, la Biblioteca de Juan Páez de Castro. Toda la casa, vamos, interesantísima. Y la Real Casa de Caballeros Pajes de Su Majestad, su historia y proyecto pedagógico en España y la Ilustración. Antonio Carpallo, de Aquina, también profesor de esta casa, codirector del grupo Bibliopegia, y director y profesor de los cursos de verano sobre el libro antiguo, catalogación, y lleva también muchos años impartiendo los cursos de encuadernación. Es, yo creo, el mayor especialista en estudios sobre la encuadernación en España, y con un portal impresionante y muchísimas publicaciones relativas a la encuadernación. Y por último, Pilar del Campo Puerta, recién doctora en Ciencias de la Documentación de esta casa, una alumna de esta casa que ha conseguido hace días, literalmente, su doctorado, y tiene una trayectoria profesional muy extensa, centrada sobre todo en las bibliotecas escolares y los talleres de creación literaria, animación, a la lectura y habilidades sociales en centros educativos de la Comunidad de Madrid. Es una apasionada de la lectura, la escritura y la investigación.
Con esto más o menos queda claro quién son las personas que están en la mesa y a partir de aquí vamos a darles la palabra para que empiecen a hablar sobre su tema, entre 10 minutos y cuarto de hora y luego pues tener un pequeño coloquio. Empezamos con José Luis Gonzalo, que va a hablar de Francisco Guerra, Lecturas y Bibliofilia entre México y España, 1939-1979. Muchas gracias, decano. Pues en un seminario que conmemora la publicación del ensayo de José Ortega y Gasset, la misión del bibliotecario, y más en un seminario hispano-mexicano como en esta 12ª edición, donde se abordan las relaciones entre México y España, pues parecía conveniente volver a homenajear a don Francisco Guerra Pérez del Carral, bibliófilo, bibliógrafo, médico y un excelente profesor, tanto en México, en la UNAM, como en California, en la UCLA, como en Yale, como en la Wellcome Institute y finalmente en la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Por qué este pequeño homenaje de 10 minutos en este seminario? Bueno, en primer lugar, personalmente yo sí conocí, falleciendo en 2011, en los últimos años de su vida, a Francisco Guerra, y le conocí porque él tenía un libro japonés de cirugía del siglo XVIII. Claro, él lo había comprado sin saber bien lo que compraba y evidentemente sin saber lo que ponía. Pero yo en mis aventuras con el libro antiguo, pues también me encontré con el tema del libro chino y oriental y descubrí que teníamos dos peripecias paralelas. Igual que él, desde su exilio en México hasta los últimos años de su vida, estuvo comprando libros porque los necesitaba para su tarea profesional, pues resultaba que yo, sin necesidad de exilio, pues también estaba adquiriendo libros para luego poder llevarlo aquí a algunos alumnos míos que saben que luego los llevo a casa. Y en segundo lugar, porque creo que evidentemente Francisco Guerra y su biblioteca, que desde el 2007 está depositada en la Biblioteca Histórica Universidad Complutense, es tanto su peripecia vital como los libros que hoy disponemos en nuestra Biblioteca Histórica, son un ejemplo extraordinario del nexo de las relaciones culturales entre ambos países durante el siglo XX. Voy a hacer en 10 minutos una breve semblanza de su persona y después vamos a entrar en la página web de la Universidad Complutense para ver cómo hemos difundido el legado Guerra dentro de nuestra universidad, con especial atención a los fondos que él recopiló sobre México. No solo libros de medicina o de farmacología o de botánica o de crónicas, sino que también Francisco Guerra se interesó por otros materiales bibliográficos como las tesis doctorales o las revistas médicas mexicanas del siglo XIX, que no siendo aparentemente tan raras como un incunable, en las condiciones en que se estaban conservando en aquella época en México, podían convertirse en más raras que un incunable. Por ejemplo, las revistas médicas del siglo XIX mexicanas. Bueno, sobre Francisco Guerra hay que recordar que nació en 1912 en Torrelavega, estudió medicina en la Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense de Madrid, y en 1936 la guerra civil le pilla en Londres, vuelve inmediatamente a España, se incorpora al ejército republicano como médico de campaña y entre el 36 y el 39 pues realiza una labor de jovencísimo licenciado en medicina en el campo de batalla. Después de 1939 pues evidentemente abandona España, se traslada a Francia y de Francia pasa a México, donde continúa sus estudios de farmacología, de medicina, y como es un espíritu inquieto, pues también hace doctorados en filosofía y en historia. Por lo tanto, estamos ante una personalidad desde el punto de vista cultural que no podemos encasillarla en el campo de las ciencias de la salud, sino que evidentemente tiene una perspectiva realmente humanística. En España, él cuenta que su afición por los libros antiguos empezó en 1931, cuando un jesuita, el padre Cascón, le regaló una edición de la Eneida de Virgilio del siglo XVIII, impresa en Venecia. Pero realmente él no es un bibliófilo en esos años, porque es un joven estudiante, dedica más tiempo a estudiar, que sabemos otras cosas, y desde luego no tiene dinero para comprar libros. ¿Cuándo se va a convertir realmente en un bibliófilo? Pues precisamente por la desgracia. La desgracia del exilio le convierte en un bibliófilo. Como otros españoles, tiene que exiliarse en México
consigue, como otros españoles, por su perfil profesional, rápidamente labrarse un futuro académico y profesional en la capital federal, pero también allí se encuentra con un mercado del libro antiguo que está, en cierta forma, inexplorado, virgen, en desastre, podríamos decir, desde el punto de vista del patrimonio bibliográfico. Desde el punto de vista del patrimonio bibliográfico, el que se pudieran comprar muchos libros antiguos baratos y sin control es un desastre. Pero para Francisco Guerra, en cambio, fue una enorme ventaja. Sin ser rico, pudo empezar a adquirir una biblioteca de fondo antiguo que le era imposible adquirir en España. Hay que tener en cuenta que estamos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, todo se vende y se compra en todo el mundo, y también estamos en un espacio geográfico, los países iberoamericanos o latinoamericanos, donde los problemas internos y sociales y políticos pues hacen que haya escaso control al respecto. En ese contexto, él empieza a adquirir libros y lo cuenta muy bien. Yo estoy dando clases de farmacología, yo estoy dando clases de medicina o estoy escribiendo artículos de ambos aspectos. Y a él le interesa mucho la historia de la farmacología y de la medicina. México, desde el siglo XVI, es fundamental para el estudio de la botánica o de la farmacología europea. Desde Francisco Hernández hasta Humboldt, siglo XVIII, ahí era un lugar de extraordinario interés en estos aspectos. ¿Qué le ocurre a Guerra? Guerra no está en Europa, no está en España, no tiene acceso en las bibliotecas públicas de entonces a ejemplares de aquellas ediciones, entonces decide, como de cierta manera hago yo, al comprar un libro japonés, porque aquí no suele haber libros japoneses, y puedes ir con los alumnos a ver libros japoneses a la biblioteca, adquirir los libros para utilizarlos en sus clases, y lo que es más importante, Guerra no es solo un coleccionista de libro antiguo raro, Guerra es también un lector extraordinario de esos libros, porque forman parte de su trabajo. Son libros que tienen un precio, que tienen un valor histórico, pero luego son libros que son libros leídos y utilizados en sus investigaciones. Hay que recordar que Guerra no solo es un bibliófilo, sino que también es un bibliógrafo. Los leía por dentro, pero también era capaz de hacer catálogos, y hemos de recordar que publicó en 1950 la bibliografía de la materia médica mexicana, la iconografía médica mexicana en 1955, la historia de la materia médico hispanoamericana y filipina en el periodo colonial, 1973, la bibliografía médica americana y filipina, periodo formativo, ya finalmente en 1998. Estamos ante un perfil del bibliófilo, bibliógrafo, y que en muchos casos los libros, los ejemplares que recoge en estas publicaciones son ejemplares que pertenecieron a su colección particular. ¿Qué compraba Francisco Guerra? Francisco Guerra tiene varias colecciones temáticas que él va ampliando a lo largo del tiempo. Como es lógico, en el periodo en que está en México, sobre todo le va a interesar todo lo que se refiere a farmacología, medicina y botánica. Pero también, como nos ocurre a todos los españoles que vamos a México, de repente nos encontramos en un territorio que nos resulta familiar. En 1822 nos echaron, pero nos resulta familiar. Y evidentemente Francisco Guerra se inserta en ese espacio mexicano y le interesa muchísimo la cronística. La cronística y las relaciones de viajes y libros geográficos sobre América y el mundo colonial hispano, de tal manera que va compaginando su profesión con su nacionalidad, y eso se va incorporando a su biblioteca. Tampoco podemos comprender su biblioteca, el hecho de que haya tantos libros sobre Oceanía, Extremo Oriente, China, no tanto libros japoneses, que solo tiene uno, sino libros de relaciones de viajes sobre el Pacífico, sin comprender que precisamente México no se puede comprender sin ese galeón de Acapulco, Manila, y las relaciones entre Nueva España